la actitud o la mentalidad a lo mejor, ya a la hora cero, a la hora de la verdad, a la hora de los entrenamientos, es lo que hace la gran diferencia en el deporte competitivo profesional. Y no tiene que ver siempre con el talento. El manejo de la frustración, de la derrota, todo eso te lo va dando el deporte solito, ¿no? De una manera muy natural. Entonces, cuando te lo topas fuera, pues bueno, de cierto punto estás acostumbrado a lidiar con esas situaciones. Entonces ves la solución, no el problema. Siempre nos inculcó la manera de verlo como una diversión, desde muy chiquitos. ¿No? Desde muy chiquitos lo hacíamos de manera natural, y para mi hermano y para mí siempre fue el natural estar en un terreno de juego, ¿no? Y obviamente pues acostumbrados y familiarizados a todo lo que eso implica, al entorno, al estadio, a la gente, a los gritos, al tema de la presión, de los números, de los contratos, etcétera. Después de 48 años de no haber calificado a unos Juegos Olímpicos, no puedo decirte que este proceso fue de 4 años. Sí. O sea, nosotros como grupo habíamos fracasado 3 ciclos olímpicos anteriores. Para poder estar en los Juegos Olímpicos son los 12 mejores del mundo, ¿no? ¿Qué fue ganar ese último punto? No. Fue una emoción. ¿Qué te digo? Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitado a Jorge Quiñones, un voleibolista mexicano que fue parte de una generación que marcó al voleibol nacional. Participó en múltiples eventos nacionales e internacionales, por mencionarles algunos, centroamericanos, panamericanos, mundiales y en las Olimpiadas de Río 2016. Durante este recorrido, fue invitado a jugar en Europa durante 3 años donde vivió la experiencia internacional. Gracias a sus cualidades deportivas, Jorge recibió una invitación para estudiar en el TEC de Monterrey, de donde se graduó de la carrera de Administración Financiera y obtuvo también un MBA. En esta conversación, hablamos acerca de lo que el deporte y su entorno impacta en la vida de las personas, la relevancia de entender los procesos como parte fundamental para lograr el éxito, de la actitud como elemento clave en el deporte y la vida, y de perder el miedo de enfrentarte con la derrota. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio, espero lo disfruten. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, Atleta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto estar por aquí y muy bien, afortunadamente. Qué bueno, Jorge. Oye, Jorge, el deporte en tu familia desde chiquito. Uy, sí, ¿qué te digo? Somos una familia de deportistas. Prácticamente desde que nací he estado vinculado al deporte. Mi papá fue atleta profesional también, él fue beisbolista. Sí. De hecho, por azares del destino y gracias a ese deporte, mi papá llega a la ciudad de León. Okay. Y bueno, conoce a mi mamá, se establece. ¿Jugaba en los Tigres? Tigres capitalinos y terminó su carrera aquí en Cachorros de León, hoy Bravos de León. Okay. Entonces, pues bueno, nada, desde chiquito mi hermano y yo estamos muy vinculados al modo de vida de un deportista. Okay. Fue la manera en la que nos crecimos, nos educamos y pues vimos cómo se llevaba el sustento a casa, ¿no? Sí. De esa manera. Justo te iba a preguntar de eso, porque una cosa es vivir de cerquita, lo que implica, así como las cosas padres, en términos de no tener miedo a hacer cosas, de enfrentarte a los miedos propios de un atleta regularmente, ¿no? En su día a día, pero también las cosas no tan bonitas, ¿no? Que es, estoy peleando por un contrato y más en un tema de béisbol, ¿no? Claro. ¿Cómo fue convivir o ver, o cómo te ayudó, o qué aprendizajes tuviste de esa etapa de tu vida, pues, ¿no? Porque fue una parte importante. Sí, fíjate que no sé cómo decirte, Juan Carlos. Mi papá siempre tuvo la gran virtud, ha tenido la gran virtud de, a pesar de ser su modo de vida, de ser un profesional del deporte, siempre nos inculcó la manera de verlo como una diversión, desde muy chiquitos. Okay. ¿No? Desde muy chiquitos lo hacíamos de manera natural. Okay. Y para mi hermano y para mí siempre fue el natural estar en un terreno de juego, ¿no? Y obviamente pues acostumbrados y familiarizados a todo lo que eso implica, al entorno, al estadio, a la gente, okay, a los gritos, al tema de la presión, de los números, de los contratos, etcétera. Entonces, desde muy chiquito uno se va familiarizando con eso, el ver a tu papá que se prepara, que se cuida, que
que es un ser humano normal, va a fiestas, que... Es la humanización de la atleta, figura, ¿no? Por supuesto, y cuando lo tienes en casa, pues resulta mucho más fácil, mucho más familiar, ¿no? Entonces así fue como crecimos y siempre con una filosofía de la cultura del deporte, ¿no? Okay. Entonces, si bien mi papá ni mi mamá nos inculcaron el deporte, pero es algo con lo que uno nace, ¿no? Y creces con ello. Y pues yo desde chiquito... Yo le decía, yo quería llegar a las ligas mayores, ¿verdad? En el béisbol. Pitcher. Aparte, ¿ibas como pitcher? Pitcher y tercera base era mi posición. Okay. Y pues yo jugaba con mi hermano, que estábamos en el Yankee Stadium. Sí, claro. Esos eran nuestros juegos de niños. Sí. Y muy padre, ¿no? O sea, crecer en ese entorno, en un ambiente muy sano, muy, muy padre, muy, muy bonito. Sí. Y bueno, pues fue todo así como se evolucionó. Se fue evolucionando. Ironías de la vida, como bien lo platicamos con la familia. Sí. Mi padre cae a una plaza, no era muy beisbolera, sigue siendo una plaza con mucha afición, si bien, pero no es una plaza de auge de beisbolistas, digamos así, por tradición. Sí. Pero bueno, así fueron los inicios. ¿Y cómo es que cambias? Porque pues en un principio, de donde venías, pues estabas jugando mucho béisbol, o querías, como lo bien lo platicas, claro. El sueño era el Yankee Stadium, ¿no? Así es. Llegas acá y se trunca a lo mejor ese tema, o cambias para un tema de voleibol. ¿Cómo se da ese switch? Padrísimo. La verdad es que, fíjate que en esta misma evolución que platicábamos, pues siempre fue el apoyo de casa de darle el deporte hasta donde topara, ¿no? Sí. Y siempre nos inculcaron ya una cultura del combinar el deporte con el estudio. El deporte con el estudio. Y nos lo inculcaron así como una fórmula perfecta a mi hermano y a mí. Y de pronto a los 12 años, pues bueno, tengo una evolución buena como beisbolista, pero me doy cuenta que si yo quería seguir jugando béisbol a buen nivel, a los 12 años tenía que pasar a jugar con los grandes, justo con los veteranos, con mi papá. Entonces fue ahí donde él me dijo, espérate, o sea... Estás muy chavo, no vamos a forzar las cosas y hay que ir paso a paso. Y en ese ínter en el que estábamos buscando un entorno favorable, de acuerdo a mi proceso como beisbolista, en la secundaria en el Instituto Lux, aquí en la ciudad de León, pues bueno, ahí un profesor conocía a mi papá del estadio, fanático del equipo, y le dice, oye, pues yo conozco a tu papá, sé que vas a crecer. Mi papá es más alto que yo, mide casi 2 metros. Dice, vente, ¿por qué no vienes a probarte al voleibol? ¿No? Entonces, pues, bueno, pues a mí que me encantaban los deportes, cierta facilidad. Entonces, el día que llegué a mi primera práctica de voleibol, lo primero que hizo este maestro me dijo, a ver, agarré la pelota de voleibol y me dice, lánzame una recta. Entonces, agarré la pelota y se le lancé una recta. Después me dice, a ver, lánzame una curva. Lancé una curva. Y pues natural, ¿no? Y me dice, bueno, ese es el voleibol. Así tienes que, más o menos, son los movimientos que tienes que hacer con tu mano para darle el efecto a la pelota. Y bueno, de ahí tuve que trabajar un montón en otras muchas cosas, pero fueron frases de impacto para mí que me ayudaron a enamorarme del deporte, número 1. 2, a tener mucha facilidad. Y luego, bueno, trabajar muchísimo, ¿no? Para ir subiendo de nivel. ¿Cómo fue esta evolución desde esos momentos en donde haces el cambio, haces el switch, ¿no? Y empieza a lo mejor otra nueva aventura o cambiar pues los sueños, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando eso aquí en León en términos en la escuela, no sé, en la prepa a lo mejor después y luego la universidad, ¿no? En donde a lo mejor, bueno, no a lo mejor en el CONADEIP y todas estas cuestiones. ¿Cómo fuiste evolucionando y en qué momento marcas la meta o pautas la meta en términos de cuál era tu objetivo? Que ahorita entraremos a detalle de ese tema. Sí, claro. Pues mira, como te lo platicas, desde el día 1 que llegué a entrenar voleibol, me lo tomé muy en serio. O sea, muy en serio los entrenamientos, el día con día, en la disciplina del deporte, ¿no? Entonces, eso me llevó a muy rápido a empezar a darme cuenta que estaba desarrollándome pues, positivamente en este deporte, ¿no? Y luego, bueno, vienen las primeras competencias y me doy cuenta que el voleibol es un deporte sumamente popular. Que vaya, en las intersecundarias, que fue como empecé y todo esto, pues me di cuenta que prácticamente todas las personas de la escuela ha jugado voleibol alguna vez, si quieres, en la playa, en la granja, donde sea. Pues en las playas lo que hay. Exacto. Son las porterías de fútbol. Y la cancha y la red, ¿no? De voleibol.
Entonces me di cuenta que, wow, la gente estaba ahí viendo, muy pendiente de lo que hacíamos. Entonces ahí como que siento que hubo una conexión con lo que yo vivía de chiquito en el estadio y la gente y todo esto. Sí. Y la verdad es que me enganché, ¿no? Obviamente no. Al principio pues los resultados no son los mejores porque pues vas y estás aprendiendo, etcétera. Pero me retaba para la práctica y estar ahí y revolucionando, ¿no? Esta parte ya, digamos, en la parte seguramente en el tema en el TEC es donde empieza ya a formalizarse, creo yo. Puede ser llamarse así, ¿no? Esta parte o un poquitín más adelante. No, fíjate que yo te puedo decir que esto fue más o menos... Yo empecé a jugar voleibol a los 13 años y a los 16 yo ya estaba considerado para jugar los selectivos de primera fuerza o mayor del voleibol representando a Guanajuato. Sí. En los nacionales. Sí, que fue cadetes y fue toda esta cuestión, ¿va? Sí. Primero fue, digamos, selección de Guanajuato, primero selección de León, después selección de la región, luego selección de Guanajuato. Y ahí ya ese es el proceso más o menos que llevé yo en la Olimpiada Juvenil, que son los Juegos Nacionales CONADE, donde, bueno, representas a Guanajuato y luego cuando vas a los nacionales hay visores. Sí. Y bueno, ya empieza el run, ¿no? Que si te va bien, que si dices las cosas padres, te pueden llamar para la selección mexicana y poder representar a México. Y bueno, como te comentaba, yo crecí en mi casa, veía los diplomas de mi papá que ha ido a tal mundial, X y los trofeos. Y yo dije, por ahí es el caminito, ¿no? Sí. Y por ahí me fui. Entonces fue básicamente, yo creo que en los primeros 4 años de que empecé a jugar a que tuve mi primer llamado a la selección nacional de cadetes en ese momento. ¿Cómo fue esa primera llegada al Comité Olímpico? Yo creo que es como deportista amateur es una cosa, pues es llegar a la catedral del deporte, del olimpismo en México. Y yo había pasado muchas veces por allá afuera cuando íbamos a visitar a la familia en México y todo. Pero llegar ahí, lo primero que me impactó fue había una fila enorme para entrar. Sí. Y cuando llego me doy cuenta que eran, no sé, a lo mejor 60, 70 jugadores de voleibol. Que íbamos a buscar una oportunidad, ¿no? Sí. Entonces la fila y luego ya entrar ahí. Mira, todavía hasta el momento recuerdo el aroma de la cocina del Comité Olímpico. Es una mística. Todos los muy particular. Así es. Le puedes preguntar a cualquiera que ha estado ahí. Ese comedor es propio. Y luego ya entrar y encontrarte en aquel entonces, imagínate, a los 16 años, pues en ese momento estaba, no sé, Ana Guevara en su top, Fernando Platas, Marijosa Alcalá, o sea, atletas que tú veías en la televisión. Sí. Wow, aquí están, ¿no? Sí. Y bueno, tengo la oportunidad de ser parte de, ¿no? Sí. Entonces, fue una experiencia muy, muy padre, muy padre el poder llegar ahí y darte cuenta que, bueno, eran 60 jugadores y al final 14 íbamos a quedar seleccionados, ¿no? Entonces, ¿era una primera sensación de la sensación de pertenencia? ¿Será? O sea, de que aquí estoy, puedo estar. Sí, aunque en mi caso fue como más de admiración, de sentirme parte de, aunque todavía en ese momento no era un hecho que pudiera estar, era preseleccionado nacional aún, pero el simple hecho de estar ahí y ver con quién podía codearme me motivó aún más, ¿no? De cuando lo soñaba y lo añoraba. ¿Y cómo fue esa confirmación que estabas dentro de esos 14? Fíjate que fue un proceso padrísimo porque es una concentración que en ese momento duró 2 meses en verano, donde pues comes, duermes, respiras voleibol todo el tiempo, sesiones de 4 horas por la mañana, 4 por la tarde, muy padre. Y ahí es donde encontré que, bueno, toda la gente que estaba ahí tenía mucho talento, y yo recuerdo que ahí es donde decía, bueno, me di cuenta que bueno, todos éramos altos, todos eran fuertes, todos saltaban, etcétera, pero que tenía que hacer algo diferente. O sea, yo me lo propuse y dije, tengo que hacer algo diferente para poder irme ganando un lugar en el equipo. Y fue lo que traté de hacer. O sea, realmente fue desde el día 1, traté de aportar al grupo cosas diferentes, de llegar, de comentar, de hablar en el locker y poco a poquito irme ganando la confianza de los entrenadores, de los compañeros. Sí. Y bueno, pues se van dando un asunto de liderazgo y además de capacidad, ¿no? De talento también. Sí, obviamente. ¿No? Pero bueno, ahí es donde te das cuenta que hay gente que llega con mucho talento, pero a lo mejor
no le gusta trabajar, se le hace muy pesado, muchas horas muchas horas en la cancha o estar fuera de casa, el simple hecho de no estar en tu casa, con tus comodidades. Sí. En fin, muchas cosas que ya estando ahí tú te das cuenta y bueno, dije, bueno, pues por aquí, ¿no? Ahorita yo estoy aquí, son 2 meses y vamos a concentrarnos. Sí. Y afortunadamente las cosas salieron muy bien. Quedamos ahí dentro del primer grupo. Filtro. Afortunadamente también me toca ser del cuadro titular. Sí. Y bueno, en esa primer competencia internacional... ¿Fue República Dominicana? Dominicana. Así es, logramos nuestra calificación al campeonato mundial. ¿Cómo fue esa primera salida a la cancha con ahora sí como se dice, con la verde? No, hombre, ¿qué te digo? Me pongo chinito todavía de acordar. Mira, escuchar el himno nacional fuera de tu país, es una cosa que a mí me impacta y me sigue poniendo chinito a la piel. Sí. Y recuerdo mucho el discurso que nos dan en el vestidor justo antes de salir a jugar el primer partido. Y es bueno, donde te cae el 20 de la responsabilidad tan enorme, el orgullo y de ser mexicano, ¿no? De salir y de romperte el alma y decir, bueno, pues el que esté enfrente, ¿no? Sí. Vamos a darnos un tiro deportivamente hablando, ¿no? Claro. Hay una fórmula que tiene mucho significado para ti que tiene que ver con el tema de la actitud, ¿no? Sí. De Víctor Coopers. ¿Cómo no? A ver, platícame de ella. Fíjate que, y tiene que ver con lo que te acabo de mencionar. A lo largo de 20 años de trayectoria en el alto rendimiento, tuve la fortuna de compartir la cancha con muchísimos jugadores, excelentes jugadores, muchos con mucho más talento que yo físicamente. Pero ahí es donde yo sentía que la actitud o la mentalidad, a lo mejor, ya a la hora cero, a la hora de la verdad, a la hora de los entrenamientos, es lo que hace la gran diferencia en el deporte competitivo profesional. Sí. Y no tiene que ver siempre con el talento. Sí. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si falta esa dosis, ese gran granito, no se multiplica. No se multiplica y lo pude ver muchas veces, muchísimas veces. Y a lo mejor fue una de las principales características que, como jugador, que digo, a veces el cuerpo está cansado, no te da lo que sea, no llegas en tu mejor momento, pero si tienes eso, puedes darle la vuelta a muchas otras cosas. ¿Y eso lo identificaste tiempo después o lo tuviste como muy claro siempre? No tan claro. Obviamente conforme vas tomando la experiencia y los años y los puntos y los juegos, pues lo vas teniendo mucho más claro. Pero sí me percataba que al inicio de mi carrera México nunca era favorito. O nunca éramos favoritos para poder tener un resultado. Incluso desde esta primera vez que te comparto. Llegamos con 0 juegos de preparación. Con 16, 17 años. Pues nadie daba una por nosotros, la verdad. Pero tuve la gran suerte de encontrarme un grupo de compañeros que también tenían ganas de ser y de estar y de representar a nuestro país. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de eso. O sea, cuando dices, a ver si es cierto, vamos a meterle un poquito de presión a cualquier equipo, al que me digas del mundo. No es lo mismo que estén jugando holgados y vayan con un score cómodo a cuando te les pones ahí al tú por tú. Entonces nos convertimos durante muchos años en un equipo muy incómodo. Muy incómodo. Quizá no éramos los más dominantes físicamente. Pero sí un equipo otra vez el tema de la actitud, ¿no? Claro. Y el creer realmente que puedes competir. Por supuesto. Porque ahí empieza todo, ¿no? Ahí. ¿Qué significa para ti la derrota? La derrota... Mira, la derrota quiere decir que estás jugando. O sea, quiere decir que estás compitiendo. Al menos así lo veo ahora. No quiere decir que estás intentándolo. Y no es más que el camino a la victoria. A que va a venir ahí. Si no hay esa derrota, pues que probablemente estás viendo el partido en el sofá. Estás evitando el proceso. Por supuesto. O estás en una zona de confort. Entonces, es digamos, el ir superando te duele. Y a veces esas son las derrotas. ¿Qué aprendizajes con este tema tan marcado en algunos deportes más? Pero el asunto de la rutina en el atleta de alto rendimiento.
Para ti, ¿cómo funcionó para ti este tema? Todo. Para mí es importantísimo. O sea, el ritual o la disciplina es fundamental. O sea, es fundamental en un atleta de alto rendimiento. En la disciplina que me digas, sí. Me atrevo a decírtelo. Sí. Porque cada deporte tiene sus diferencias. Pero el hecho de que tú estés constantemente haciéndolo, pues es como una rutina laboral, como una rutina de cualquier otra disciplina que puedas hacer, en el cual si tú no haces lo que tienes que hacer o te preparas para hacer algo, eventualmente no te van a salir las cosas. Claro. ¿No? Entonces, y eso, digo, ahora que ya tengo hijos y lo hablo con ellos, digo, pues haz lo que entrenaste, nada más. No más, simplemente lo que estás practicando todos los días, replícalo en el juego. Sí. ¿No? ¿Cómo fue este proceso en términos, y ahorita entraremos como en estos aprendizajes que tuviste en tus ciclos olímpicos, ¿no? Sí. Pero me voy a adelantar y luego me voy a regresar, ¿no? Pero después de 48 años que México no calificaba a unas Olimpiadas en un deporte como el voleibol, de conjunto, ¿no? De conjunto además. Además, ahorita tú mencionabas el asunto de luchar contra el exterior, ¿no? Luchabas también con el tema del interior, ¿no? Porque en el caso de la CONADE, y voy a decir porque pues, se tiene que decir, ¿no? Al final del día, y son de las cosas que creo que en México tienen que cambiar, ¿no? Si los propios dirigentes o las propias gentes que están para apoyar el deporte y promocionarlos y generar el impacto social, claro, no contribuyen a ese asunto, pues estamos fritos. Pues, así ¿no? es. Entonces, en ese proceso tuyo, ¿cómo viviste ese previo? Para no entrarle todavía a lo que fue aquella hazaña, ¿no? Sí. Aquella experiencia para ti. ¿Cómo fue ese previo, ese entendimiento, ese proceso? Específicamente con los apoyos olímpicos. En general el tema olímpico, o sea, sí. ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo lo fueron viviendo el proceso de calificación para empezar primero, ¿no? O sea, porque finalmente el proceso de calificación empieza y te encontraste con un asunto en donde no lo creían ustedes, sus primos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto? Pues mira, obviamente después de 48 años de no haber calificado a unos Juegos Olímpicos, no puedo decirte que este proceso fue de 4 años. Sí. O sea, nosotros como grupo habíamos fracasado 3 ciclos olímpicos anteriores. Sí, sí. Y en ese fracaso o quedarnos en la orilla, los aprendizajes fueron que podíamos competir. O sea, que verdaderamente estábamos cerca, muy, muy cerca. O sea, para poder estar en los Juegos Olímpicos son los 12 mejores del mundo, ¿no? Entonces, cuando estás en el 13, en el 14 y tú sientes en la cancha que estás ahí peleando, ¿no? Y sientes a tu rival y lo tienes. Y bueno, por una u otra cosita no pasa. Y dices, ok, pero estamos por el buen camino, ¿no? Entonces, no fue hasta el último ciclo olímpico cuando se conjunta lo que se tiene que conjuntar en un equipo de muchas personas, que es ese balance, en nuestro caso, pues, de juventud, de experiencia, de juegos internacionales, de estar prueba y error, para llegar al momento justo, ¿no? Y digo, afortunadamente, gracias a Dios, tuve la suerte de estar en ese grupo y también al inicio, ¿no? Cuando fue todo el proceso. Sí. Pues fueron 4 ciclos. Así es. Que se dice poco, pero hay un tema de perseverancia y hay un tema de, como bien tú dices, de mantener la flamita prendida, ¿no? Que el atleta finalmente haces lo que sea para que se mantenga, ¿no? Así es. ¿Cómo fue esta...? Sí, y fíjate que nosotros, bueno, al menos yo creí que nuestro momento cumbre como grupo había sido en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Ahí veníamos del Mundial de Italia, habíamos hecho las cosas bien. ¿2011 fue eso? 2010 el Mundial y 2011 los Panamericanos. Y ahí pues estuvo bueno. Nos dimos un agarrón con Cuba, que había quedado segundo lugar mundial. Sí. Entonces, ahí en el complejo Panamericano, partidazo. Y bueno, te das cuenta que estás al tú por tú con el segundo lugar del mundo, ¿no? Entonces, como grupo creímos nosotros, pensábamos que Londres 2012 iba a ser nuestro momento y llegamos al preolímpico para esas Olimpiadas muy bien. Sí. Personalmente yo creí que ese era nuestro momento. Sí. Más sin embargo, bueno, nos toca el preolímpico en Estados Unidos.
Estados Unidos fue medalla de oro. Sí. Entonces nos toca eliminarnos ahí y bueno, no se da. Y ahí estuve a punto de decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llego yo. Y bueno, los mismos entrenadores, los compañeros, se hace una sinergia muy padre. Sí. Y dijimos, vamos al último estirón, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. Sí. Y todos tuvimos la humildad de darnos el peso específico que cada quien teníamos dentro del grupo y nos mantuvimos juntos un ciclo más y fue el bueno. Ese fue el bueno. ¿Cómo fue ese último juego? ¿Cómo fue la vivencia de ese último partido para cumplir el sueño? Fue una espera larga para ese partido. Imagínate, 4 ciclos olímpicos, 3 y para esperar ese ansiado juego donde se definía todo, ¿no? La culminación de una carrera, de los sueños de muchos de nosotros, del equipo, del cuerpo técnico, de mucha gente, de nuestras familias que estuvieron con nosotros. Y bueno, nos preparamos 6 meses. El preolímpico fue en julio, y nos preparamos 6 meses antes juntos, tuvimos todo el tiempo juntos. Y bueno, pues ya sabíamos cuál era la meta, ¿no? Era Argelia, Chile y Túnez. Entonces los veíamos todo el tiempo, entonces estuvimos estudiándolos y preparándonos. Pero los juegos hay que jugarlos. Afortunadamente ganamos los 2 primeros partidos y no te voy a mentir, o sea, a pesar de ser, digamos, en mi caso, un jugador de experiencia o de los demás experiencia en el grupo, pues en la noche previa, en la charla, pues cuesta trabajo mantener que la ansiedad no llegue, que no llegue, ¿no? Había que jugar, había que hacerlo. Y había evidentemente mucha expectativa en esta gran oportunidad que teníamos, ¿no? Entonces realmente lo que teníamos que hacer era salir y pues hacer lo que habíamos planeado para jugarle a Túnez, que ya nos habíamos enfrentado a ellos un par de veces en la Liga Mundial, por ahí nos encontramos, habíamos dividido 1 y 1, entonces y ellos necesitaban ganarnos para poderse meter a la pelea, ¿no? Entonces, pues nada, ya sabes, son esos partidos especiales que todo el mundo quiere jugarlo, quiere estar adentro y bueno, cuesta un poquito de trabajo, sobre todo bloquear todo lo que hay afuera el entorno. El entorno, si tú quieres, toda esa posible presión o los medios, etcétera. Pero al final, como siempre lo he dicho, la única realidad es ahí en la cancha. Éramos 6 contra 6. Sí. Y bueno, pues decidimos salir a disfrutar o a jugarnos ese pase histórico para el deporte nacional. ¿Qué fue ganar ese último punto? No, fue una emoción. ¿Qué te digo? O sea, finalmente todo esto de lo que estamos hablando, de concentrarte, dejar todo el entorno, todo lo que pasó, toda la historia, todos esos fantasmas que puedan aparecer o no estar. Cuando lo ganas, viene esa relajación, sí. esa relajación, esa satisfacción. Y compartir lo que tuvimos la suerte de estar en México con la gente, con el público, con nuestras familias. Sí. Fue un momento muy especial para nosotros, para nuestras familias, para mis hijos, para todos que estuvimos ahí. Y poner en perspectiva un poquito, en Río finalmente fueron un poquito más de 100 personas, ¿no? Vamos a ponerlo en ese contexto. Así 100 mexicanos representando a México solamente, ¿no? Y uno de ellos eras tú. ¿Cómo fue llegar a Maracaná y esa caminata inicial? Fíjate que yo creo que cualquier deportista que te platique esto, bueno, al menos yo soñaba o sueño. Hay 2 momentos así como fundamentales para mí. Uno es esa caminata como bien lo mencionas, en el Maracaná, en ese escenario tan representativo. Sí. Fue muy padre, lo disfruté muchísimo. Pues es la culminación de todos esos años, de todos esos sacrificios, de todo lo que no se ve en la tele, Juan Carlos. Es un momento para ti, sí. Para nuestro equipo, para nuestro entrenador, para todos nosotros. Padrísimo. Y aparte,
pues es todo una convivencia enorme con todos los atletas de élite del mundo. Sí. Y tienes la oportunidad de estar ahí en la previa y luego pues durante este desfile de nacionalidades. Sí. Entonces, pues fue un momento muy, muy, muy bonito, uno. Y dos, la Villa Olímpica. Sí. O sea, la Villa Olímpica tuve la fortuna de coincidir, éramos vecinos el edificio de España y de México. Sí. Y coincidíamos mucho con Rafa Nadal, con Paul Gasol, bueno, con los equipos, etcétera. Sí, sí. Y yo le pregunté a Nadal, le dije, oye, ¿por qué tú sí estás aquí en la villa? ¿Por qué no estás en un hotel? ¿Por qué no? Y me dijo, no, Jorge. Me dice, o sea, es padre porque como traes el gafet, pues te llamas por tu nombre, claro, ¿no? Claro. Entonces, no, Jorge, me dice, eres un atleta más. Eres uno más, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que el estar en los Juegos Olímpicos e irme a un hotel es un mayor más. Exacto. O sea, yo vivo todo el año con mi equipo en hoteles, giras, esto, y perderme de esto en la villa de estar aquí contigo y con todo lo demás, sí. Esos no son los Juegos Olímpicos. Entonces, es una experiencia increíble tener la oportunidad de codearte con todos los atletas de todas las disciplinas que has visto, que has admirado en la televisión. Sí. Y de estar ahí, compartir un rato quizá en el gimnasio, platico la anécdota que de pronto es el gimnasio comunitario y al lado de ti está Djokovic. Sí. Entonces, pues una y una, pues órale, ¿no? Literal. Sí. Entonces, pues eso es parte de la gran experiencia, ¿no? Porque al final del día, bueno, en la cancha, el juego y todo, pues bueno, habíamos tenido la fortuna de estar en otros foros también muy importantes, en campeonatos del mundo, Liga Mundial, donde ya habíamos jugado, pues bueno, contra esos equipos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, era un torneo, digamos, un torneo olímpico, claro. Pero no era la experiencia del otro que te estoy platicando. Pues estás dentro de los 12 equipos o de los 12 mejores equipos de voleibol a nivel mundial en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue ese debut contra el local? Y además ganas el primer set. Sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue? Te preguntaría ¿qué pasó, no? Sí. En el momento en el que ganan el primer set, pero me voy a ir tantito antes. Sí. El himno nacional. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y cómo se prepararon para ese momento? Y para iniciar, ¿cómo iniciaron? Sí. Mira, obviamente pues fue un proceso larguísimo. Sí. Ya el hecho de llegar ya ahí, ya todos estábamos preparados. ¿Cuánto tiempo llegas antes? Nosotros viajamos un mes antes. Okay. Hicimos una gira previa en Sudamérica. Okay. Estuvimos en Argentina, tuvimos algunos partidos ahí en Brasil también. Y bueno, ya cuando estamos instalados en la Villa Olímpica, tuvimos otros amistosos previos al debut. Y lo que nosotros como grupo decíamos era, oye, vamos a jugar contra el local, campeón olímpico, multicampeón mundial. Sí. Creo que estábamos no sé cuánto en contra en las apuestas. Sí. Es decir, pero nosotros decidimos adoptar ese momento, Juan Carlos, para nosotros, ¿sale? Para México, para nuestras familias. Y nos propusimos sudar la camiseta más, pero dijimos, vamos a hacer que estos brasileños se acuerden de nosotros. Sí. ¿No? Vamos a hacer esto. Y logramos callar el Maracaicinho, al menos durante el primer set, ¿no? Yo creo que ellos nunca se esperaban un equipo mexicano que saliera en el partido inaugural. Sí. A competir. A competir, a decir, bueno, sí. Gáname. ¿Te acuerdas de ese momento cuando ganan el primer set? Porque luego se dice mucho, llegan en ese momento, ganan, obviamente todavía faltaba mucho, ¿no? ¿Tuvieron el momento de asimilarlo? ¿Se dieron ese break interno ustedes para asimilar lo que había pasado y como decir, no ha pasado nada, ya lo ganamos, ahora es realidad que es posible ganarle? No, la verdad es que te puedo decir que no solamente ese momento, a lo largo de mi carrera, hay muchos momentos donde no te cae el 20, hasta años después incluso te puedo decir. Sí. En ese momento estábamos jugando. Yo lo que te puedo decir era que queríamos salir a ganar el segundo. Sí. No estaba pensando en nada. O sea, en ese momento queríamos ganar el segundo y luego nos pusimos 1-1 y luego, bueno, pues la que sigue. Sí. Hasta que me ganaste, ¿no? Fuiste mejor que yo. Claro. Pero ahí en ese momento no piensas lo que está sucediendo. Claro.
¿Cómo ves este asunto en términos de la presión, ¿no?, de un atleta y de lo que implica querer la bola, ¿no? Finalmente un futbolista puede decir, pásamela, pídemela, mándamela, yo la quiero, yo quiero ser partícipe, como una parte, puede ser una parte de liderazgo y otra parte de confianza. Uh-huh. En tu caso tengo entendido que era esa misma iniciativa, esa misma querer la responsabilidad, que creo que más bien ese es por ahí, ¿no? Es un asunto de quiero la responsabilidad de que me la lancen es más, dámela para seguir, ¿no? Así es. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo procesas eso y cómo lo podríamos transmitir, ¿no?, en general, en ese sentido? Sí. Yo creo que, transmitirlo en general tiene que ver con el estar preparado para cuando se presenta una oportunidad, Juan Carlos. Exacto. Así lo veo yo, ¿no? O sea, sí. Muchas veces las oportunidades pasan enfrente de tu nariz y no la ves, no la ves, estás tibio, y no la agarras, no la cachas, ¿no? En general. Sí. Sí. Yo te platicaba al inicio de nuestra charla que mis inicios como atleta fueron en el béisbol. Sí. Y en el béisbol, pues es un deporte donde no siempre tienes contacto con la pelota. O sea, sí, de pronto sale la línea, sobre todo cuando estás defendiendo, sí, a la defensiva, y si no estás listo, pues te pega la pelota en la cara, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. En mi caso, desde muy chico, cuando entrenaba ese deporte, yo siempre pedía la pelota. Sí. Y de tal manera que cuando salía, pues la agarraba y hacía el out. Uh-huh. Entonces, eso siempre lo trasladé a mi deporte, en el sentido de pedir la pelota, ¿no? O sea, y siempre trataba de hablar con el compañero y decirle, cuando se ponga difícil el partido, sí, dámela. Sí. O sea, dámela, yo la quiero. Sí. Digo, de ahí no siempre te voy a decir que siempre la podía capitalizar o hacer, pero al menos la intención y la decisión de hacerlo o de ganar el punto, eso sí lo puedes tener por seguro, ¿no? Bueno, pues está la frase esta, perdón que te interrumpa, la frase esta de Jordan finalmente, que es el asunto de intentar los tiros, ¿no? Y es el que más tiros ha intentado al final del juego y el que más ha fallado, pero también es el que más ha acertado, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Por supuesto, porque solamente ¿quién es el único que no comete un error dentro del juego? Sí. ¿Quién no lo hace? Sí. El que está en la banca o el que está en la tribuna. Sí. Entonces, si estás adentro de la cancha, tienes la oportunidad de acertar, sí, o de fallar, ¿no? Sí. Pero creo que hay maneras de cometer un error o de la falla, sí, y tiene que ver con lo que tú dices. Obviamente, si tú estás, que no me la den y te la dan, sí, va a ser muy complicado que lo puedas concretar. Sí. Pero si por el contrario la estás pidiendo, sí, eventualmente la vas a meter. Sí. El voleibol es un trabajo de equipo, ¿no? Es un deporte de conjunto. ¿Cómo fue para ti? Obviamente porque no siempre es, ahora sí que miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, no siempre es una comunicación como en cualquier cosa en la vida finalmente, ¿no? Pero ¿qué importancia le das al trabajo en equipo bien realizado y bien encauzado? Muy, muy importante. O sea, es muy importante. Se ha hablado mucho sobre todo cuando hablamos de que en México no se sabe trabajar en equipo. Sí. Que por eso batallamos tanto en tener buenos resultados con equipos de conjunto. Y yo creo que en mi experiencia te podría compartir que el tema de la madurez de los atletas, de tus compañeros, el manejo de los egos, sí, dentro de un grupo de trabajo es fundamental para poder conseguir este éxito o buenos resultados en conjunto. Sí. Cuando te das cuenta el rol que asumes dentro de un grupo, porque ese rol es cambiante. Yo te lo mencionaba fuera de cámara, o sea, hay veces que te toca ser el novato y te toca cargar con los balones y poner los conos y lavar las playeras, sí, y de pronto te toca otra responsabilidad y así. Pero cuando tienes la madurez de aceptar el rol que te toca hacer, sí, y sumar para el equipo, cuando tienes esa humildad de decir, ok, a mí me toca hacer esto y lo voy a hacer muy bien, sí, ahí es cuando se suma todo para poder tener un buen resultado en conjunto. Sí. De nada sirve que metas 17, 18 puntos en un juego si al final vas a perder, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente, regresando al equipo nacional donde logramos estos buenos resultados, sí, tuvimos esa fortuna de tener esa buena química en el vestidor
y que cada quien supo asumir esos roles que nos iban tocando en diferentes momentos, ¿no? de este proceso. ¿Por qué crees que en México nos cuesta tanto trabajo reconocer? Yo creo que es un tema hasta cierto punto cultural, un tema también de educación, ¿por qué no decirlo? Sí. Y de querer siempre ser tú el ganón, ¿no? Sí. El ganar todo, el protagonista, ¿no? Sí. Y estamos hablando de un trabajo en equipo. Sí. Entonces, digo, si vas a los 100 metros, pues córrele, ¿no? Sí. Lo más rápido que puedas. Pero hablando de deportes de conjunto, es muy importante entender eso, qué rol estás jugando en cada etapa del ciclo en el que estés participando. Sí. Hace rato mencionabas un poquito el asunto del manejo de la presión o canalizar la energía. ¿Trabajabas tú eso previo? O sea, ¿tenían claro cómo manejar ese asunto? Mira, fíjate que hasta la última etapa de mi carrera, conforme fueron llegando los resultados, sí. Y eso pasa mucho en México, es hasta cuando la CONADE te voltea a ver. Sí. Entonces sí, teníamos un equipo multidisciplinario, había un psicólogo deportivo, un nutriólogo, sí. Un preparador físico, etc. Pero al inicio no. Entonces toda esta parte de la preparación mental pues la desarrollamos empíricamente. Okay. Prueba y error, la experiencia, sí. Etcétera, ¿no? Y fue hasta la última etapa cuando ya se involucró más gente con nosotros, cuando esos conceptos que a lo mejor de manera empírica lo hacíamos, sí. Pues bueno, ya le pones nombre a lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y tiene que ver ahí pues con tu ritual del partido, desde el calentamiento, las comidas, a qué hora. Sí, porque luego, a ver, en esos estadios en donde ya empezaste a jugar al final, bueno, digo, durante sí. Toda tu carrera, pues a lo mejor al principio había poquita gente, pero luego llegaste a estar en escenarios donde había muchísima gente, y así muchísima gente, 30,000, 40,000, y creo que en algún caso hasta 50,000 gentes estuvieron ahí. Uh-huh. Ahora sí que los highs y los lows en términos de energía sí te consumen. Por supuesto. Y hay que manejarlo, ¿no? Y el mismo juego, hay que saberlos manejar. Sí. Interactuar con la gente a favor y en contra, etcétera. Sí. Pero cuando logras dominar ese escenario, que eso, bueno, pues también te lo va dando los años y la experiencia, sí. Pues lo usas a tu favor, ¿no? Sí. Hablando de este torneo preolímpico, pues bueno, la gente estaba con nosotros, ¿no? Y sí. También nosotros supimos utilizar toda esa energía. Pero sin duda el reto, pues bueno, uno tenía que ver con la visualización, algo que yo siempre hice mucho, es la visualización, sí. Día con día. ¿Qué voy a hacer mañana? Me visualizaba haciendo puntos positivos, sí. Y también me visualizaba fallando, sí. Que no me sorprendiera la falla, claro. Para tratar de salir rápido del error, ¿no? Entonces eso, y la gente, ¿no? También la presión de afuera, el tratar de aislar todo eso para que se quede ahí, ¿no? Sí. Se quede solamente, tratar de que se quede todo en lo que pasa en el terreno de juego. Sí. Te iba a preguntar esto antes, pero ¿cómo fue o qué fue para ti de importante? Porque fuiste de los pocos mexicanos que salieron a jugar al extranjero. Te fuiste 3 años, 2-3 años, ¿no? Más o menos. Te fuiste a Bélgica, en un deporte no tan expuesto. ¿Cómo fue vivir, pues vamos a llamarlo así, ese sueño, ¿no? También. Claro. De irte a jugar al extranjero, tomar ese riesgo. Y vivir, porque esto fue previo a este proceso, así ¿no? Prácticamente pareciera como que estaba hecho, ¿no? O sea, porque estuviste allá y luego se viene lo de Río, prácticamente, ¿no? Así es. Primero, ¿cómo tomas esa decisión de irte? Y ahorita me platicas ¿qué fue vivir en el extranjero, viviendo tu sueño, ¿no? Claro. Definitivamente fue un gran sueño, ¿no? Era un proyecto de vida que yo me había propuesto hacer, sí. Y que por alguna u otra razón no lo había podido hacer antes, hablando de la carrera, ¿no? Sí. Pero sí, cuando decido jugar ese último ciclo olímpico, pues me doy cuenta que tengo que hacer algo diferente para llegar a mi mejor nivel posible a esta última cita, para tratar de calificar los Juegos Olímpicos. 2, para tratar de culminar también un reto personal. Sí. Y bueno, también era complicado porque ya había que involucrar a la familia, encontrar un buen lugar para que ellos estuvieran bien, etc. Entonces, cuando llega esta oportunidad, pues para mí fue valiosísimo, porque como dices tú, pues llegó en el momento perfecto para poder combinar este proyecto. Sí.
Y también, te soy honesto, después de 15, 16 años, después de estar compitiendo, sí, el salir de tu zona de confort, ir a otro país, exponerte, ¿no? Salir de tu comodidad, sí, pues fue excelente, ¿no? Para mí fue increíble. ¿Se puede decir también que en un principio difícil? Fíjate que no, realmente porque me recibieron muy bien. Okay. Desde el día 1 me recibieron muy bien. Quizá el tema familiar es lo que cuesta más al inicio, de adaptarte, estar lejos y bueno, toda esa situación es lo más fue lo más complicado. Pero en lo deportivo yo creo que todo salió perfecto. Okay. Afortunadamente fue una gran experiencia. También debo decirte que la gente afuera nos percibe de una manera, y el tener la oportunidad de estar allá, de trabajar el día con día, y que digan, o sea, mira, el mexicano viene, aporta, se suma. Sí. Eso para mí también era muy importante, aprovechar esa oportunidad, tanto en lo deportivo, en lo personal, pero también dejar contribuir con una buena imagen para abrir más puertas a otros jugadores que después quisieran ir a probar suerte por allá. Sí. A ver, creces como persona, porque al final del día el exponerte a situaciones incómodas, ¿no? Y el irte a otro país, pues bueno, tiene su complejidad, ¿no? Y rompes paradigmas, rompes un montón de cosas que a lo mejor tú mismo, que la gran ventaja que tenías es que ya venías expuesto desde, pues como dices tú, desde hace 12, 13 años antes, ¿no? De estar expuesto internacionalmente, ¿no? ¿Qué importancia le das a eso? A esa exposición desde muy chavito a competir con el extranjero y en el extranjero. Sí. Importantísimo. O sea, muy importante porque esa exposición, hablando de este ciclo en particular, me toca a mí también tener un rol distinto dentro del equipo. Muchos jugadores jóvenes se sumaron para ayudarnos a este último ciclo olímpico. Sí. Entonces todo ese bagaje, toda esa experiencia, pues bueno, me toca en ese rol, en este último ciclo. De tratar de transmitir, de estar ahí cuando te toca estar dentro de la cancha, hacerlo bien. O sea, no hay margen de error. No, y es perder miedos, ¿no? O sea, es perder miedos a enfrentarte al extranjero, al verlo todo tú, al humanizar al rival en términos de sentir que es de carne y hueso y que de alguna manera, o sea, a lo mejor se ve diferente a ti, pero al final de cuentas es un asunto de acá, es un asunto 100% mental, ¿no? Totalmente. Y desde muy chico, pues tuve la oportunidad de estar compitiendo, jugando contra ellos y darte cuenta, pues que bueno, que también se ponen nerviosos, que también hacen errores, que también pero hay que estar ahí y hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Eso fue lo que me marcó para decirle, le podemos ganar a quien sea. Y verdaderamente así lo sentía y así lo creía, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eso mismo, pues tratas de transmitirlo a la gente nueva que se va sumando al equipo, que también pues acostumbra a ver los jugadores en la televisión y cuando les toca jugar por primera vez contra ellos, pues sí, es un impacto, pero bueno, es la oportunidad que tienes de dejar de admirarlo para jugar. Sí, porque lo increíble es que la bola finalmente viene donde mismo, bota igual, es la misma velocidad, la red mide igual, pero no es tan fácil. Quien no está expuesto a eso, lo ves diferente, ¿no? Y de alguna manera creo que esa parte en el atleta finalmente, y ustedes y tú en este caso, pues que estás expuesto, pues hoy por hoy, pues como dicen por ahí, que te da miedo, ¿no? En términos de intentar cosas o hacer cosas, ¿no? Que finalmente es un atributo del deporte, ¿no? Por supuesto. El tema mental, ¿cómo sientes que contribuye en el atleta hacia la vida? Muchísimo. Ya hoy de este lado de la cancha, te diría que ya con más calma, que hay muchísimas situaciones en la vida, en el trabajo, que tiene gran similitud con lo que vivimos en su momento dentro del deporte, dentro de la cancha, ¿no? Hay que tomar decisiones en fracciones de segundo cuando estás jugando, al igual que en la vida, que en el camino de la vida, ¿no? Entonces, al estar expuesto a esto, pues cuando tienes que hacerlo fuera estás acostumbrado a la presión, al estrés, a tener que tomar esa decisión, a fallar, a perder, pero eso no significa que ahí termine el juego. O sea, yo creo que tienes la oportunidad de despertarte todos los días, de dar tu mejor esfuerzo y de dar la oportunidad de conseguir tus objetivos que te vas planteando, ¿no? Entonces, el manejo de la frustración, de la derrota, todo eso te lo va dando el deporte solito.
solito, ¿no? De una manera muy natural. Sí. Entonces, cuando te lo topas fuera, pues bueno, de cierto punto estás acostumbrado a lidiar con esas situaciones. Sí. Entonces ves la solución, no el problema. Se dice mucho en el deporte este asunto del sacrificio, ¿no? Que finalmente para el atleta pues no nos fue un sacrificio en su momento, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que se dejan de hacer. ¿Qué opinas de ese tema? Yo creo que estoy en contra de eso, fíjate. Estoy totalmente en contra porque creo que tenemos la capacidad física y mental para hacer todo, Juan Carlos. O sea, yo creo que hay tiempo para todo. Es verdad que el sacrificio y la disciplina pues tiene que ver con lo que estés haciendo. En este caso estamos hablando del deporte. Bueno, pues es tu rutina todos los días. Sí. Y algo que comento mucho es muy fácil hacer analogías, o las películas deportivas ilustran el sacrificio, el esfuerzo de una manera muy natural, ¿no? Sí. Y eso, si lo trasladamos fuera del deporte, pues es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, no hay que dedicarle horas, hay que dedicarle tiempos, hay que ganar y perder, pero hay que levantarse y tirar para adelante. Y yo creo que, al menos yo te puedo decir que he sido un afortunado de poder haber combinado el alto rendimiento y no por eso desprenderme. Siempre me negué a perderme de otras cosas, ¿no? Sí. Lo que le digo ya a mis hijos es eso, hay tiempo para todo. Sí. Cuando te toca estar en la cancha, al 100% en la cancha. Sí. Estás en la escuela, al 100% en la escuela. Sí. Estás con tus cuates, órale. Sí. Pero disciplina. Sí. O sea, con disciplina. Sientes que es un asunto, y hoy más siento yo en la actualidad, no sé si es por la época de vida en que estamos, ¿no? Pero finalmente existe una aversión completa al proceso, ¿no? Y solo se busca, y solo es el resultado, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Complicado porque en ese afán de tener el resultado sin proceso, lo que se genera es una frustración enorme, creo yo. O sea, una frustración por no tener el resultado. Sí. Pero hay que pagar el precio. O sea, tenemos que pagar el precio para poder llegar a probar las mieles en lo que me digas, ¿no? Sí. Entonces, creo que tiene que ver eso mucho en pues, cómo estamos educando a nuestros hijos, sí, claro. Cuál es la cultura que estamos fomentando. Y no perder de vista eso, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, y que las cosas que valen la pena normalmente llevan tiempo. Claro. Ahorita lo platicabas hace un ratito, pero quiero como puntualizar, ¿no? En lo que fue para ti representar a México y viajar por el mundo representando a México. No, te digo, o sea, imagínate, a los 16 años empecé con esta aventura y a los 16 años primero entender que no era un viaje de vacaciones, ¿no? O sea, eso fue un punto muy importante, el entender la gran responsabilidad que esto lleva. Sí. Vamos representando a millones y millones de mexicanos y eso por principio de cuentas. Y lo otro, pues tiene que ver con la formación integral ya de mi persona, el tener la oportunidad de conocer otras culturas, sí, otros idiomas, otras maneras de entrenar, otras maneras de pensar, otra comida. Entonces todo eso siento que te va formando como persona, sí, y te va haciendo te va ampliando un panorama mucho más amplio que el que a lo mejor pudiste tener en tu círculo, sí, en tu círculo cercano, ¿no? Sí, sí. Entonces toda esta aventura pues he sido muy afortunado, fui muy afortunado de tener la oportunidad de estar tantos años, sí, y de tener la posibilidad de conocer muchas personas en diferentes partes del mundo. Sí. Te tocó estar en un deporte, poco apoyado, políticamente, pues mira, no sé si es un asunto de mala intención, un asunto de redistribuir los recursos, etcétera, pero en un asunto en donde el deporte se convierte en un tema social, porque eso genera beneficios sociales exponenciales para el que lo hace y para el entorno al que lo hace, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tendría que entender al deporte como un mecanismo, yo lo diría así, hasta político, claro, para efectos de beneficiar a una sociedad, ¿no? ¿Cómo ves eso tú?
Definitivamente. Siento que el tema se politiza demasiado en muchos discursos y quedan ahí. Sí. O sea, quedan en el discurso solamente. Sí. Pero no impacta como... ¿A qué crees que se deba? Pues mira, yo creo que se debe a eso. O sea, uno es el tema cultural de la práctica del deporte en sí en el país. O sea, yo creo que siendo tantos mexicanos, existe muchísimo talento, pero también hay mucha otra gente que no tiene la cultura de la actividad física, sí, en general. Sí, en Estados Unidos pues finalmente es un tema cultural 100%, ¿no? O sea, yo sí creo que es un tema cultural y que la gente que sí nos gustó la práctica del deporte, es complicado encontrar los espacios y los procesos, a lo mejor para tener un desarrollo como deportista que te pueda ayudar a competir al máximo nivel o al nivel al que cada quien pueda llegar. Sí. Pero sí encontrar un espacio donde te puedas desarrollar. Entonces ahí llega, yo creo que el punto de inflexión donde cuando no encuentras ese canal de desarrollo, pues en lugar de seguir practicando deporte, pues te vas a otro lado, ¿no? ¿Y no crees que tenga que ver con un asunto probablemente de esto que platicábamos ahorita en términos de que el proceso es largo y solo buscan el resultado, pues dicen, pues mejor lo distribuimos para otro lado? Claro, y es largo y el resultado a lo mejor no es tan inmediato, ¿no? Entonces justamente si además no traigo una cultura reforzada de la práctica, de la actividad física, del sacrificarle un poquito de tiempo a otras cosas, pues a la primera me distraigo, ¿no? Sí. Y verdaderamente muchas gente en otros países me dicen, oye, Jorge, ¿cómo es posible que México sea un país con tantos millones de habitantes? Sí. No haya más gente, o sea, más talentos, ¿no? O sea, países como Suiza, Bélgica, que son países chiquitos, a lo mejor del tamaño del estado de Guanajuato, y que son potencias no en todos los deportes, pero en ciertos deportes. No, pero culturalmente, un tema de mentalidad. O sea, hay un montón de cosas que permeamos desde el ámbito del deporte traducido a la vida, pues, ¿no? Así es. Y se refleja, obviamente, en los resultados dentro de la cancha, ¿no? Sí. Entonces, es bien interesante esa parte. Sí. Y sí, creo que queda en el discurso. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. ¿Cómo ha ido la evolución del voleibol? Pues mira, cuando se logra este gran logro, románticamente todos pensamos que iba a haber un cambio radical, ¿no? Que iba a haber un cambio radical, muchísimos más apoyos, unas realidades diferentes a las que me tocó vivir a mí, que no porque nosotros con esas circunstancias lo hayamos logrado, quiere decir que estaba bien. Sí. Yo creo que pudimos habernos ahorrado muchos dolores de cabeza, a lo mejor muchos compañeros hubieran podido estar más tiempo dentro del equipo y que por diferentes temas pues tuvieron que decir hasta aquí. Sí. Entonces, yo siempre he dicho eso, o sea, creo que a pesar de esos buenos resultados deportivos, aún la liga, por ejemplo, la liga que hay en México no ha podido dar esos brincos de calidad todavía, no ha tenido el desarrollo que quisiéramos para que más gente pueda profesionalizarse y pueda vivir en México de esto, ¿no? Sí. Y que no solamente mientras estás estudiando, terminas de estudiar. Porque las universidades lo están intentando. O sea, sí, pero ¿qué pasa? Terminas de estudiar, entonces pues tienes que decidir, ¿me voy a trabajar o sigo jugando? ¿En dónde? Sí. Ya no hay. Entonces ahí se pierde muchísimo talento que pudiera contribuir a ese constante desarrollo de México a nivel internacional, sobre todo. Entonces, mientras no exista esa profesionalización en México para que más personas, y no solamente hablo de jugadores, hablo desde árbitros, entrenadores, todo lo que rodea a la industria del deporte, pueda vivir de eso y puedan estar entrenando al 100%, va a ser complicado poder competir con otros países que sí tienen la estructura, que estamos hablando que son ligas profesionales muy fuertes en industrias de millones de dólares, con todo el aparato de medios de comunicación, etcétera. Entonces es complicado. Sí. Hace un rato platicabas el tema de los procesos. Sí. Hoy ya eres papá, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú ahora esta situación de los entornos de los niños, de no brincar procesos, de llevar el proceso como se debe? ¿Qué opinión te da esto? Yo he visto, me ha tocado ver, ¿no? En los partidos de los niños, en las charlas, en
en infinidad de reuniones que de pronto hay de padres de familia y todo. Sí. Y evidentemente pues me lo preguntan, oye, ¿cómo ves? ¿Y tú cómo ves? ¿Y cómo lo hiciste? Etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero yo te diría, digo, estamos hablando que son niños de primaria, de secundaria. Yo digo, bueno, pues déjenlos que se diviertan, ¿no? En este momento se están divirtiendo los chamacos. Y vuelvo al tema cultural. Lo más importante es que exista una pasión y un gusto por la práctica de una actividad física, el deporte que me digas, no importa. ¿No? De ahí, pues bueno, ya viene una especialización y con eso va a haber, bueno, un incremento del nivel, pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Siento que a veces la ansiedad de nosotros como papás nos gana y lo único que hacemos es meter una presión que un niño no necesita en cierta etapa, ¿no? Entonces, creo que hay que darle su tiempo a ellos para enamorarse de la práctica de un deporte, el que sea, y apoyarlos a que se diviertan. Y si en eso creen que puedan desarrollarse y competir, ser competitivos, adelante. Para ti, siendo una persona sumamente competitiva, ¿no? Y que está en su ADN, ¿no? ¿Qué opinión te da esto? El ser una persona competitiva, porque hoy finalmente se entiende muchas veces malamente, ¿no? Que el ser competitivo en unos casos es malo, etcétera, etcétera, que para mí finalmente es lo opuesto, ¿no? Bien medido y bien orientado y bien canalizado, ¿no? Pero para ti, la competencia, o bueno, ser competitivo y después traducido en la competencia, ¿cómo ves? Yo creo que el hambre de ganar debe formar parte de tu ADN. O sea, no puedes salir a una cancha a perder o a cualquier ámbito, ¿no? Para eso hay reglas, hay ética, hay momentos, hay que tener la madurez y entenderlos dónde hay que emplearse a fondo, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo no lo veo para nada malo, simplemente canalizarlo de una manera positiva para que no se haga de una manera voraz. Sí. O ganar a costa de cualquier cosa, ¿no? O sea, porque ahí ya hay temas de valores que hay que respetar, ¿no? Entonces, ahí son de las cosas que hay que rescatar también del deporte, que el fair play es tu Biblia, ¿no? Entonces, claro, si tú vas por ahí, te conduces siempre con ética, preparándote bien, el resultado limpio siempre va a ser aplaudido y bien visto. Sí. Estuviste con muchos entrenadores, ¿no? Conviviste con un montón de gente. Sí. Si te pudieras acordar, y a lo mejor te voy a poner a pensar mucho, pero a lo mejor se te quedó grabado por ahí alguno. ¿Algún buen consejo que te hayan dado? Uy, me la pones difícil porque evidentemente he tenido la fortuna de tener grandes maestros de la vida y del deporte. Sí, sí. Pero yo creo que el consejo que más grabado se me ha quedado es que todos, o sea, que el principal enemigo de una persona es tu cabeza, o sea, es tu mente. Y mientras tú lo ves que lo puedes hacer posible, no hay nada que te pueda detener, ¿no? O sea, y esto te lo traduzco porque yo mido 1.90 y en mi deporte a nivel internacional estamos hablando que me faltaba talla. ¿Cuál es el promedio? Perdón, paréntesis ahí. 2 metros. 2 metros, ¿verdad? Metros. Sí, o sea, una estatura media 2 metros. 2 metros 17, o sea, pero 2 metros. ¿No? Entonces, pero si desde de entrada yo en este son de, oye, quiero buscar un contrato fuera, en otro país, como extranjero, pues que piden que seas un jugador dominante, que seas un jugador que sumes más que los locales, porque también las plazas de extranjeros son restringidas. Y una de las principales objeciones que yo tenía pues era mi estatura, ¿no? O sea, como que no era el más dominante físicamente. Sí. Entonces yo lo que necesitaba era una oportunidad de trabajar día con día para poder hacer mi juego y demostrar lo que yo sabía hacer. Sí. Entonces, en ese sentido, ese consejo me ayudó para seguir buscándolo y encontrar un equipo que necesitara un jugador con mis características. En todo este recorrido,
Digo, te lo iba a preguntar hace un rato, ¿no? En estos procesos que fuiste evolucionando finalmente, ¿no? Pero hay un tema muy importante que es tu entorno. Uh-huh. A lo mejor la respuesta va a ser medio obvia porque vienes de un papá o de una familia acostumbrada al mundo del deporte y lo que rodea al mundo del deporte y al atleta, pues. Sí. Pero pues te la voy a hacer la pregunta para ver cómo lo viviste y un poquito transmitir a lo mejor también esto, ¿no? Tu entorno, ¿cómo te fue apoyando? ¿Cómo te fue alimentando pues el sueño? Claro. Siempre positivamente. O sea, siempre fue un entorno muy positivo. Difícilmente yo recibía un comentario negativo, por ejemplo, de la federación, de la CONADE, del entrenador. Sí. O sea, algo que pudiera distraerme. Sí. O sea, a pesar de que se daban cuenta, evidentemente, que no me pagan mi avión para irme a entrenar. Sí, o sea, algo tan básico, ¿no? Sí, pues, al inicio, ¿no? Sí. Entonces, todo siempre fue positivo. Uh-huh. El apoyo siempre fue ahí. Cuando se podía estar en mis competencias, ahí estaban. Respetando siempre a mi entrenador, a los árbitros, a todo el mundo. Sí. Y el comentario, pues, es bien. Si yo preguntaba... ¿cómo bebiste? Pues bien, el otro, pero hasta ahí. O sea, sí. Nunca fue un entorno que ejerciera una presión sobre mí. Incluso al momento de elegir mi deporte, Juan Carlos. Sí. O sea, cualquiera puede pensar que a lo mejor, oye, no, tiene que ser béisbol porque yo juego, ¿no? Sí. O sea, siempre fue muy libre, ¿no? Sí. Y eso es algo que agradezco. Porque siempre he sido muy afortunado tengo mis padres que hasta la fecha van y apoyan a mis hijos ahora. Sí. Pero cuando yo jugaba también andaban ahí conmigo a todos lados. Y es algo que, a lo mejor en ese momento no lo ves, pero ahora que ya lo ves acá afuera, no, pues es un privilegio enorme. Sí. En todo este recorrido, ¿tuviste dudas? No, nunca. Nunca, si hubiera dudado, no me hubiera mantenido, Juan Carlos. O sea, hubiera desertado antes de tiempo, honestamente. Porque evidentemente no siempre fueron las mejores condiciones, no siempre recibimos los grandes apoyos, no siempre fueron buenos resultados, no siempre fueron buenas notas de los medios, ni mucho menos. O sea, hay altas y bajas. Sí. Pero siempre creí en el equipo, siempre creí en mí, siempre tuve el apoyo de mi familia. Entonces, honestamente no necesitaba más. Tenía la convicción de que lo íbamos a lograr y lo hicimos. Entonces, si te distraes con todo eso, das un paso al lado. Sí. Entonces, siempre fui como muy, muy centrado y dale. Si le pudieras dar un consejo a Jorge Jr., ¿qué le dirías? Bueno, pues imagínate, hemos tenido charlas profundas de esto. Es un adolescente, también está abriendo su brecha, su sueño, está viviendo su sueño. Y pues nada, siempre le diría que luche por sus sueños, que no escuche nada. Sí. Eso es lo que escuche solo cosas que alimenten su mente positivamente, y que no vea más, o sea, que siga para adelante. Hoy estamos en un mundo muy dictado por un tema de redes sociales, ¿no? Que a lo mejor a nosotros no nos tocó, no teníamos a lo mejor ese distractor, ¿no? ¿Cómo ves tú eso para la juventud actual? Relacionada con el tema obviamente del deporte y de lo que puede de alguna manera sumar por un lado una cosa con la otra, ¿no? Mira, yo lo he comentado abiertamente, si bien no somos de esa época, pero sí. A mí sí ya me tocó vivir un poquito. Sí, nos tocó los inicios. Ya me tocó los inicios, así terminando un partido recibía cientos de mensajes. Sí. A lo mejor no miles, pero cientos sí. Buenos, malos, muy buenos. Sí. Y yo creo que las redes sociales en la actualidad son un factor, pero yo lo que siempre comento es, ni son toda la verdad, ni todo lo bueno, ni eres el súper
atleta, ni eres el mejor del mundo, ni tampoco eres el peor del mundo, ni el más malo, ni el que se equivocó, ni mucho menos. Hay que tenerles respeto. Yo creo que hay que tener respeto y sí, digo, hay que usarlas, pero no son toda la realidad, ni podemos basar nuestra autoestima y nuestra confianza en los likes. Jorge, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Te voy a hacer unas preguntas más, pero de verdad, un placer que estés tú acá. Gracias. Te voy a hacer esa pregunta ya no a Jorge Junior, traducido a tus hijos, ¿no? Pero más bien a ti, ¿no? Aquel Jorge soñador, aquel Jorge que iniciaba con todas estas... Pues que iba empezando, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ti mismo de aquellos ayeres? Hoy con ese bagaje. Con ese bagaje. Pues eso, le diría... rómpete el alma todos los días en los entrenamientos. Cuídate, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, sobre todo tu mente, y lucha por lo que más quieres y lo que has soñado. Eso le diría. No te olvides de tu familia, que siempre va a estar ahí en las buenas, en las malas, en las muy buenas y en las muy malas. ¿Qué impacto ha tenido el deporte en tu vida? Todo. O sea, realmente ha sido la oportunidad, o me ha brindado la oportunidad de desarrollarme como persona, de conocer diferentes culturas, países que ni siquiera sabía que existían. Pero sobre todo, te digo, ha contribuido mucho en Jorge, en lo que soy, ¿no? En los sueños, en todo lo que he podido lograr. Y que hoy en día trato de inculcarlo con esa misma educación que me inculcaron a mí. Trato de inculcarlo con mis hijos el día de hoy, con mi familia, para que sean no atletas de alto rendimiento si ellos no quieren, pero que sean personas de bien, que sean trabajadores y que al final del día busquen esa felicidad en donde ellos decidan hacerlo y encontrarla. Jorge, pues de verdad muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más agradecer el espacio que me brindaste. Un gusto y un placer tener esta charla el día de hoy. Y bueno, pues nada, aquí estamos para lo que se ofrece. ¿En dónde te pueden encontrar? Pues mis redes en Twitter, soy Jorge, @QiñonesJorge7. Ahí podemos estar, ahí soy más tuitero que otra cosa, hoy X. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado el episodio. Te recuerdo que tenemos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, YouTube, Apple y Amazon Music. Haz que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Muchas gracias.